Entre los múltiples negociados que siempre inventa Horacio Rodríguez Larreta, el intendente Rodríguez, ¿no? Para quien, donde hay una necesidad, existe un negocio posible. Bueno, ahora se le ocurrió hace unos años atrás, hace un tiempo atrás, y logró sancionarlo el año pasado en la escribanía que funciona en la calle Perú 130, en la legislatura porteña, que un edificio histórico de un valor trascendental, no por los ladrillos, sino por su valor cultural y educativo, que es la escuela de sordos, ahí en el barrio de Villa Devoto, histórica, es el Bartolomé Airolo, la escuela 28 del distrito escolar 16. Por supuesto que el edificio es una hermosura, es una belleza, pero la verdad es que lo importante es lo que sucede ahí adentro. ¿Qué quiere hacer Horacio Rodríguez Larreta? Transformar ese centro educativo de excelencia en un lugar que forme parte del Paseo del Vino, del Distrito del Vino. Bueno, hay que estar bastante beodo para pensar una cosa así. Para hablar del tema, ustedes ven, estoy acompañado por intérpretes de lenguas de señas, porque vamos a hablar ahora con Pablo Lemo, que es un referente y un militante de la comunidad, que estuvo ayer en una de las protestas, mucha resistencia de parte de la comunidad educativa, educadores, directivos, familiares, alumnos, alumnas, bueno, peleando por un derecho, que es el derecho a la educación. Y entonces, qué mejor que hablar con alguien que tiene una larguísima historia con esa escuela. Ahora Pablo nos va a contar y vamos a hablar con él. Pablo, contanos qué es lo que está pasando ahí en la escuela. ¿Qué es lo que quieren hacer con la Bartolomé Airolo? Sí, te paso a explicar. El Palacio Airolo es la primera escuela de las personas sordas en nuestro país, que tiene casi 140 años, cuando en la Argentina no existía la educación para las personas sordas. Ahí muchos de las personas sordas de diferentes provincias del país pudieron acceder a la educación, a una educación donde eran pupilos. Y vos bien mencionaste que ese palacio ahora quiere modificarse el fin, ¿no? Para destinarlo al vino, al turismo, y eso es una decisión del gobierno de la ciudad. Pero para nosotros las personas sordas tiene un valor histórico para la comunidad, y ese valor está justamente en el Palacio Ceci. Nosotros queremos preservar y conservar ese espacio como museo histórico. Hoy en Argentina, cuando el Estado reconozca la lengua de señas argentina, porque no está reconocida en nuestro país, quiere quitarnos este palacio, que es un emblema histórico de la comunidad. Nosotros queremos resistir a la expropiación de ese edificio. Este edificio antiguo, el Palacio Ceci, era un espacio donde los niños sordos podían estudiar, porque hay aulas dentro del Palacio Ceci. Con el tiempo, los gobiernos anteriores, con los cambios desde hace muchos años, lo que fueron haciendo es ampliar la construcción del colegio en ese predio, y nos parecía muy bien, porque bueno, cada vez más niños sordos podían acceder a la educación. Pero seguía funcionando en el Palacio la escuela hasta el año 2000, cuando el gobierno de la ciudad decidió dejar de mantener el edificio. Se vio interrumpido eso, y el deterioro se fue viendo, porque bueno, había riesgos, ¿no?, en este edificio. Entonces, todos los alumnos se trasladaron a las nuevas aulas que se fueron construyendo. Y ahí solo funcionaba la dirección, algunas oficinas de secretaría, alguna sala de reuniones para los docentes. Se mantuvo actividades hasta el año pasado en ese edificio. Pero sin consultar con la comunidad educativa, tomaron la decisión desde el Ministerio de Educación de ceder a la Secretaría de Bienes
se hizo el traspaso, la transferencia de educación a ese otro sector, para darlo a privados, a empresarios del vino, por ejemplo, de Mendoza, y ellos ya quieren ocupar ese edificio porque, claro, es muy lindo, es antiguo, ellos pueden pagar la remodelación, restauración, para poder trabajar y difundir en la cultura del vino y excluir a las personas sordas de la educación. Esto de sacarnos de ese espacio, nosotros lo vemos muy grave porque ese edificio tiene materiales, audífonos, archivos, materiales, cosas muy antiguas de mucho valor en los que antes se utilizaba para la comunidad sorda argentina. Todo eso fue llevado a un depósito a puertas cerradas. Y claro, ¿qué van a pensar? ¿Que nosotros como personas sordas no nos vamos a resistir a eso? No. Nosotros no queremos que el Palacio Ceci se toque. Y entonces a ese muy poquito empezamos con las movilizaciones y veremos qué es lo que sucede. Si vamos a ser ignorados, pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando por el Palacio Ceci porque ahí se encuentra nuestra historia. Pablo, en el día de ayer, después de la movilización y de las protestas, se acordó formar una mesa de trabajo entre el gobierno de la ciudad y los directivos de la escuela. ¿Qué es lo que espera la comunidad educativa de eso? ¿Cuál es el planteo que ustedes hacen? No se llegó a ningún acuerdo, se va a comenzar un diálogo. Hoy casualmente va a haber otra reunión, pero nosotros esperamos que el gobierno de la ciudad diga: respetamos a la comunidad sorda, ese espacio, reconocemos ese espacio para la comunidad sorda. Es lo único que pedimos. ¿Vamos a cambiar educación por vino? ¿En el mismo espacio van a convivir el vino y la educación? El objetivo es preservar ese espacio para que sea solo para fines educativos. Esa escuela fue la primera y única escuela donde nace la educación de las personas sordas. ¿Y lo vamos a cambiar por vino? A eso le decimos que no.